rápido. Entonces entramos a chequear diseño y entramos acá. Entonces aquí le voy a dar los parámetros. Entonces le voy a dar el radio mínimo, le voy a dar la longitud más mínima de espiral, la entretangencia máxima, la entretangencia mínima, ¿sí? Le voy a dar bueno, los demás parámetros para que yo pueda cumplir con mi diseño. Entonces aquí entramos, aquí están los distintos tipos de elementos que yo puedo trabajar: línea, curva, espiral, superelevación, es el peralte y intersección de tangentes. Entonces nosotros vamos a trabajar con 3 solamente, que es línea, curva, espiral y espiral. Entonces en línea, y le decimos aquí crear nuevo. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Entonces lo vamos a llamar entretangencia mínima. Entonces la velocidad de 40 km por hora son 11.111 metros por segundo. La entretangencia mínima es la velocidad recorrida por ¿cuántos segundos es? $15 segundos. Entonces multiplíquenme 15 ahí por creo que es 15 si no estoy mal. Pésame la normal. No, que la tenga en físico, por favor. Ah, no, ya tengo. Sí. No, ya tengo. Entonces dice, entretangencia horizontal para curvas de distinto sentido debe ser la distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos. 5 segundos. Entonces multiplíquenme ahí 5 segundos por 11.1111. ¿Cuánto da? 11.1111. Entonces coloquémosle 60. Entonces le decimos entretangencia mínima. Entonces expresión. Entonces es que cogemos aquí la calculadora, esta calculadora de acá, y le decimos cuál vamos a utilizar. Entonces longitud mayor o igual a 60. ¿Sí? No, 60 múltiplos de 10 o de 20, inclusive podemos meterle esto 80. Entonces, no, 60 está bien, que es múltiplo de 20. ¿Listo? Le decimos OK y le decimos adicionar, y ahí ya tenemos la primera. Siguiente. ¿Qué otra entretangencia máxima? ¿Cuánto es la entretangencia máxima? Entonces dice, la entretangencia máxima sería condicional que es 15 veces la velocidad específica. Entonces 15 por 40. Entonces le decimos línea y le decimos crear nueva, le decimos entretangencia máxima. Y lo mismo, calculadora, y le decimos longitud y le decimos mayor o igual a 15 por 40, por favor. 600 metros. Y ahí sería menor o igual a 600 metros. Le decimos OK y le decimos adicionar. Siguiente, curva. Entonces le decimos crear nuevo y le decimos radio mínimo. Entonces le decimos, entramos a la calculadora y le decimos radius. Ojo, aquí hay uno que dice minimum radius. Ese no, porque ese le coge todo y le hace todo con ese radio mínimo. Sino aquí este que dice radius. ¿Ok? Decimos radio y le decimos mayor o igual para 40 kilómetros es 73 metros. Mayor o igual a 73 metros. Le digo OK y le digo adicionar. ¿Listo? Bien. ¿Qué nos falta? Longitud de espirales. Ustedes tienen que calcular las longitudes de la espiral mínima que tienen que usar en todo su proyecto. Acuérdense que yo les enseñé la clave pasada, los 4 parámetros. Entonces le decimos, entramos aquí y le decimos espiral, le decimos crear nueva y le decimos ¿dónde está? Minimum, no, espiral length, ¿dónde está?
¿Están por ahí? Length, aquí está, ¿sí lo ven? Yo puedo limitar inclusive el parámetro, puedo hacer lo que yo quiera con esta vaina, ¿sí? Entonces, length, longitud de espiral. Entonces, aquí le voy a dar un valor porque es que no tengo ahorita el parámetro. ¿Pero el que dice longitud de espiral mínimo? No, ese no, que dice longitud no solito. ¿Listo? Y le decimos mayor o igual a 50. Decimos OK. No le dimos el nombre, ¿no? Entonces crear nuevo, entonces le decimos mínima espiral, longitud mínima de espiral. Entramos a calculadora, longitud mayor o igual a ¿cuánto dijimos? 50, ¿no? ¿Por qué? Le decimos OK. ¿Por qué ese valor rojo? Adicional, lo cogí. ¿Y no lo coge también? No, ustedes tienen que calcularlo, sí. Con el otro parámetro. Ah, esa se lee. Sí, sí. ¿Listo? Entonces le decimos aceptar. Entonces ya tenemos ahí todo listo. Vamos a diseñar con 40 km/h. Estamos repupi. Le decimos OK. Y listo. Me tiene que salir esa barra de herramientas que está ahí. ¿Le salió o no le salió? Muy bien. Listo. Repupi, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear el alineamiento. Entonces, esta es la barra que yo voy a utilizar para crear los alineamientos, voy a crear las curvas. Entonces, yo voy a crear el alineamiento sin curvas y las curvas se las hago después, porque es mejor, ¿sí? Es mejor para no poder modificar. Yo les enseño ahorita cómo se modifica, cómo se hace todo eso. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, entro acá, el primer icono que está acá, entro acá y le digo especificar parámetros de curva y espiral, que es la tercera, debe decir así. ¿Sí dice así? ¿Cómo dice? Bueno, lo que diga ahí, hermano. Y entramos ahí. Entonces, dejamos esto que esté chequeado, espiral de entrada. Entonces le decimos aquí 250 metros. Curva, ¿cuál es el radio de curva? 73 metros. La espiral de salida, ¿cuánto? 50. Y él me ajusta automáticamente el valor de A. A es el parámetro. Aquí ustedes pueden observar que hay muchos otros tipos de curvas de empalme de transición. ¿Sí las ven? Pero por norma, aquí en Colombia, la única que se utiliza es la clotoide. ¿Listo? Entonces ahí le damos OK y listo, papá. Y arrancamos aquí a dibujar con el primer parámetro que dice tangente, tangente, pero antes de eso, bueno, tangente, tangente sin curvas. Sin curvas, porque les quiero enseñar cómo se dibuja estando en solo E. Y no que después de que vean las curvas se les forme un zaperoco que ustedes no saben cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces le decimos dibujar tangente, tangente sin curvas. Entonces arrancamos. Entonces yo voy a arrancar del centro de esto. Entonces primero le calibro el OSNAP. Profe, ¿cómo hizo eso? Qué pena. Bueno, el comando en inglés es OSNAP. OSNAP. Y eso es la referencia a objetos, eso es AutoCAD, que es lo que ustedes saben. ¿Listo? Y yo dejé encendido nomás el centro porque es que voy a coger el centro de cada uno de esos triangulitos que están ahí. ¿Listo? Entonces, esos triangulitos que usted va a nombrar como PI, usted los montó, ¿no es cierto? Sí, es un triangulito, lo montó, lo copió y lo pegó en los puntos donde van los PIs. Correcto, con las coordenadas, ustedes lo hacen por las coordenadas que tienen en su plan. Ok. Le decimos OK. Y entramos aquí nuevamente, tangente, tangente, sin curvas. Y empezamos. Entonces, centro. 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 Empiecen a dibujarlo. Centro. Centro, centro.
¿Listo? O le dan manualmente, centro y ya. No le vayan a dar enter, sino hasta cuando terminen de trazar el alineamiento, porque no les quedan dos ejes distintos. Muy bien. Si ustedes observan, entonces, él ya me creó. ¿Qué pasó? Uy. Profe, ¿cómo hago para devolver una línea? Hundo. Control Z. Bueno, pongan atención, por favor. Pongan atención y ya lo hacen ustedes. Pongan atención y ya lo hacen ustedes. Entonces ya tengo el eje en bruto, ¿sí? Sin pulir y sin nada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es dibujar las curvas. Entonces, ustedes tienen un parámetro, tienen como parámetros un radio mínimo. Tienen como parámetros una espiral mínima. Entonces, recuerden por favor que cuando el delta es muy pequeño, como se den cuenta aquí, no van a poder hacer curvas espiralizadas. ¿Listo? El eje que yo tracé no es una camisa de fuerza. Si yo quiero correr este PI, digamos, porque este PI no se ajusta muy bien a las curvas de nivel, básicamente lo que puedo hacer es correrlo y él automáticamente me ajusta las abscisas. Si digamos este PI aquí tampoco me gustó, sino que lo quiero más pegado acá, lo puedo correr y él automáticamente me ajusta las abscisas. ¿Sí? Es bueno, señores, que ustedes antes que cualquier cosa acoplen bien el eje para que más adelante cuando tengan que modificar no pierdan todo el trabajo. ¿No importa que si PI se salga de la plancha? No importa. Lo importante es que el eje no se salga de la plancha. ¿Sí? O sea, por ejemplo acá, si usted observa, el PI quedó por fuera. Lo que importa es que la curva no se me salga de la plancha. Entonces, ¿cómo voy a trazar las curvas? Entonces, voy a iniciar con esta curva de acá. Entonces, hay dos maneras. La primera, aquí está para trazar las curvas circulares simples. Aquí está para trazar las clotoides. ¿Sí? Entonces, para trazar clotoides utilizo la quinta opción que dice free, espiral libre, espiral, curva, espiral, entre dos entidades. Entonces le digo changa, y entonces él me dice selecciona la primera entidad, selecciono, selecciona la segunda entidad, selecciono, y él me dice la solución es menor a 180 o mayor a 180, porque si es mayor a 180 entonces es una curva en bombillo. Entonces le dice el que menor, y entonces él me dice especifique el radio, 73 es el mínimo, entonces yo le voy a decir no, 80 metros. Especifique la espiral de entrada, 50 metros, que fue, se acuerdan que fue la que le metí, ¿no? 50, entonces le digo 50 y 50, y listo. Profe, ¿puedes repetir, por favor? Le doy enter y él automáticamente me ajusta él. Voy a hacer la segunda curva. Ah, cierto que él movió la... Espiral 50. Bien. Vamos para la segunda. Entonces, por favor pongan cuidado lo que vamos a hacer acá. ¿Cómo voy a hacer la segunda? Porque tenemos que avanzar. Para eso están grabando. Entonces, para la segunda, entonces lo mismo. Póngale, como aquí el delta es pequeño, porque es el ángulo de apertura es bastante alto entre las dos tangentes, se van a dar cuenta que probablemente no haya solución con la espiral. Entonces, voy a intentarlo, sin embargo. Entonces le digo, espiral. Entonces me dice, selecciona la primera entidad, esta, selecciona la segunda entidad, esta. Menor a 180, radio 73, 50 y 50. ¿Qué me dijo acá? ¿Qué me dijo ahí? Vuelve la burra al trigo. No hay solución. No hay solución.